Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero proponerles que hagamos el esfuerzo de entender un poquito la situación de los apóstoles. No era una situación fácil por la que estaban pasando. Hoy el Evangelio nos dice de una manera muy clara que los apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos. Y no era para menos. Y el miedo no era el único sentimiento que los acompañaba. Hay que pensar que durante el tiempo en que Jesús estuvo enseñando, pues los apóstoles aprendieron a amarlo, lo quisieron mucho, lo admiraban mucho, habían estado dispuestos a dejarlo todo por seguirlo. Y lo que había pasado es que perdieron un ser muy querido. Es decir, los apóstoles, además de miedo, estaban muy tristes, muy tristes. Habían perdido a un gran amigo. Pero además, no fue una pérdida normal por enfermedad o por algún accidente, sino que vieron toda la situación que acompañó su muerte. Fueron testigos de su aprendimiento, de cómo lo torturaron, de cómo fue sometido a un juicio injusto, lleno de calumnias, de mentiras, cómo recibió también una sentencia condenatoria, y no cualquier condena, sino una condena a muerte. Lo vieron crucificado, lo vieron colgado en la cruz. Imagínense el dolor tan tremendo de contemplar eso,
Yo creo que a lo mejor, viéndolo de lejos, los apóstoles pensaron, ahorita hace un milagro y se descuelga. Ahorita interviene Dios y lo baja de la cruz. Y no pasó así, sino que verdaderamente murió. Cuando bajó de la cruz ya estaba muerto. Y además lo sepultaron. Qué gran dolor, qué gran tristeza los invadía a los apóstoles. Pero además de eso, una gran desilusión. Ellos habían tenido esperanza, habían escuchado las palabras de Jesús, sus enseñanzas, las disfrutaban, hablaban muy bonito, habían visto cómo se acercaba a los pobres, a los enfermos, cómo hacía prodigios, cómo hacía grandes milagros, cómo les enseñaba a ellos aparte. Y sin embargo, la fe que habían alimentado de que Él era el Mesías se esfumó. Así que también estaban desilusionados, muy desilusionados, y además con un gran sentimiento de culpa, porque habiéndolo acompañado en sus momentos de gloria, lo abandonaron en el momento de la prueba, lo dejaron solo. Y Pedro además lo había negado. Un gran dolor, sí, pero también una gran desilusión, un gran sentimiento de culpa, una amargura tremenda y además miedo. Yo creo que por eso estaban encerrados. Bueno, la misma palabra de Dios lo dice, porque yo creo que se imaginaban que a ellos también les iba a pasar eso. Si a Jesús lo habían asesinado, de seguro seguían ellos. Y seguramente imaginaban las 11 cruces con sus cuerpos ahí colgados. Este era el estado de ánimo de los apóstoles. ¿Y qué nos dice hoy el Evangelio? Que Jesús se hace presente y los saluda de una manera muy bonita. ¿Qué les dice? La paz esté con ustedes. Porque Jesús resucitado es lo que quiere que haya en nuestros corazones. Él quiere que haya paz. Y nos dice el Evangelio enseguida que entonces se llenaron de alegría. Fíjense la transformación interior que hubo en los apóstoles. De ese dolor, de esa desilusión, de ese miedo, surgió paz, surgió alegría. No fue fácil para los apóstoles creer en Jesús resucitado. Fue un proceso. En otros pasajes del Evangelio se nos platica cómo María Magdalena fue al sepulcro y va a buscar a los apóstoles pensando que se robaron el cuerpo de Jesús, y ellos no le creyeron. 2 discípulos camino a Emaús se encontraron con Jesús, fueron de nuevo a Jerusalén, les contaron lo que había sucedido y los apóstoles no les creyeron. Hoy se aparece y creen en Jesús resucitado, y eso es lo que provocó la transformación en ellos. Pero San Juan hoy nos cuenta un pequeño detalle. Tomás, cuando se presentó Jesús, no estaba presente. Y cuando llega, seguramente vio la transformación de sus compañeros. Los había dejado llenos de sentimientos de tristeza, de dolor, de culpa, de desilusión, y los encontró felices, alegres, con paz. Hemos visto al Señor. ¿Y qué pasó con Tomás? No les creyó. Y puso además condiciones para creer. Si no veo en sus manos las señales de sus clavos. Pero luego se rectifica y dice, no me basta ver. Si no meto mi dedo
en los agujeros de sus clavos. Fíjense cómo uno dijo, la toco por encimita la herida. No, él quería meter su dedo en los agujeros de los clavos y meter su mano en su costado. Puso condiciones. Y esto nos lleva a pensar en algunas cosas. Todos los que estamos aquí tenemos fe. Creemos que Jesús resucitó. Pero también para nosotros la fe es un proceso. Porque no es raro que de repente nosotros descubramos que aunque creemos, a veces nuestra fe se tambalea. Sobre todo cuando estamos pasando por momentos, guardadas las proporciones, como las que estaban pasando los apóstoles. Cuando sufrimos un gran dolor, cuando sufrimos una gran desilusión, cuando nos embarga el miedo o el sentimiento de culpa, cuando estamos pasando por problemas y dificultades, pareciera que nuestra fe o se hace muy chiquita o incluso pareciera que a veces desaparece. Y quisiéramos tener más fe, pero descubrimos que nuestra fe es imperfecta. Y eso nos pasa a todos, también a los servidores en la iglesia. Nos pasa a todos, la fe pasa a veces por crisis, por momentos difíciles. Pero fíjense cómo la presencia de Jesús resucitado cambia los corazones. Cuando nos encontramos con Jesús, cuando tenemos verdaderamente un encuentro desde el corazón con Él, nuestro corazón se transforma. Y viene la paz y viene la alegría. A veces también, como Tomás, nosotros le ponemos condiciones a Dios para creer. Desde que estamos a veces hasta muy jóvenes. Si paso este examen, creo en ti. Si encuentro novio o novia, voy a creer en ti. Si me dan ese trabajo, voy a creer en ti. Si me quitas esta enfermedad, voy a creer en ti. Son cosas que podemos pedir, obviamente. Dame la salud, permite que encuentre un esposo o una esposa. Ayúdame, ilumíname a pasar este examen estudiando duro. Pero a veces no planteamos así las cosas y lo hacemos como Santo Tomás. Yo necesito ver y tocar para creer, si no, no creo. Y nuestra fe entonces se tambalea, se hace chiquita, entra en crisis. Y qué importante es que escuchemos lo que el Señor dice hoy. Y también en la segunda lectura San Pedro. Dichoso tú, Tomás, porque viste y creíste. Dichosos los que sin haber visto crean. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Si estamos pasando un momento difícil en nuestra fe, hagamos este acto de fe en Jesús, aunque no lo veamos, aunque parezca que se esconde, aunque parezca a veces que no nos hace caso. Que pasemos de esa necesidad de exigir pruebas para abandonarnos en una fe basada solamente en eso, en la fe misma, en un acto de fe, y que dejemos de ser incrédulos y pasemos a ser creyentes. Tomás supera la crisis y también él dice una frase, una expresión muy hermosa. Adora a Jesús, se le postra y le dice: Señor mío y Dios mío. Nosotros venimos a misa, estamos siguiéndola por los medios electrónicos, porque a final de cuentas lo que queremos tener es un encuentro con Jesús. Y Jesús sí se hace presente, como se hizo presente en el lugar en donde estaban los apóstoles reunidos. Se va a hacer presente también en este lugar. Y Él sabe, el Señor sabe por qué estamos pasando,
¿Qué traemos cada uno en nuestros corazones? Él lo conoce perfectamente. Y aquí en medio de nosotros, igual que en lo que escuchamos en el Evangelio, Jesús se hace presente, aunque no lo veamos. Dichosos nosotros que sin ver creemos. Más al ratito, cuando consagre el pan y el vino, voy a levantar ese pedacito de pan y ya no va a ser pan, tiene la forma de pan, pero es Jesús, que se nos hace presente a nosotros, igualito que ahí, se nos hace presente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Igual que Tomás, un acto de fe y decirle de todo corazón: Señor mío y Dios mío. Y cuando levante la copa con el vino, después de consagrarlo, sabemos que ya no es vino, es la sangre de Jesús glorioso. Y que también nosotros entonces, dentro de nuestros miedos, dentro de nuestras culpas, dentro de nuestras desilusiones, dentro de nuestros dolores, también le digamos: Señor mío y Dios mío. Y que en nuestra comunión, sea una comunión sacramental o sea una comunión espiritual, también de todo corazón, en silencio, en oración profunda, teniendo a Jesús en nuestro corazón, podamos pedirle con humildad: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, porque sí, nuestra fe es sincera y real, es imperfecta y necesita, como en el caso de los apóstoles, someterse a un proceso, a una evolución, a una gradualidad, a un fortalecimiento. Si mi fe es pequeña, hay que pedirle al Señor que la haga grande. Si mi fe es débil, vamos a pedirle al Señor que la haga fuerte. Si mi fe es fría, hay que pedirle al Señor que la reanime, que la caliente. Y eso todo lo podemos resumir en esta pequeña oración: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Son dos pequeñas oraciones que incluso podemos hacerlas ahora todos juntos en voz alta. Primero, con mucho cariño, le decimos al Señor: Señor mío y Dios mío. Decimos todos: Señor mío y Dios mío. Y también vamos a pedirle por nuestra fe. Le decimos: creo, Señor, pero aumenta mi fe. A ver todos: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Pues vamos a pedirle todo esto al Señor con mucho amor y con mucha confianza. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.